Hola, buenos días. En esta ocasión estamos presentando un nuevo programa en que nos invitamos a ustedes que nos acompañen en su estación de radio favorita con su servidora Yareli Orozco. Me encuentro estudiando en la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sainz Garza con el catedrático José Enrique Saucedo Tobar en la asignatura de Literatura Universal en el grupo cuarto B. El trabajo que voy a presentar es correspondiente a la unidad número 2, trabajo de autoestudio. Muy bien, pues el título de la obra es Romeo y Julieta, del autor William Shakespeare. En cuanto al género literario de esta obra, es dramático y su corriente literaria se encuentra ubicada en el renacentismo. En cuanto al argumento de la obra, ¿en qué consiste? Bueno, esto consiste en narrar brevemente, con nuestras propias palabras, el contenido de la misma, pero sin olvidar incluir detalles más importantes, que por ejemplo son claves para el desenvolvimiento y entendimiento de la narración. Aquí, en este argumento, pues es una síntesis de la lectura y responde a la interrogante de qué trata la obra. Pero es importante tomar en cuenta que el argumento nunca debe de incluir nuestras opiniones ni detalles acerca de lo que nosotros pensemos. ¿Por qué? Porque eso sería incorrecto. Muy bien. Ahora, he aquí en donde nos relata la historia de dos jóvenes fieles enamorados, Romeo y Julieta, quienes pertenecen a dos familias poderosas y enemigas de la ciudad renacentista de Verona, Italia. Estos son renombrados como los Montesco y los Capuleto. Los protagonistas se conocen en un baile familiar, pero en ese baile es en donde Romeo y sus amigos se atreven a ir aún sin ser invitados, a pesar del peligro que corren por este acto catalogado como vandálico en esa época. Ahora bien, pues tan pronto como bailan en esa fiesta Romeo y Julieta, quedan enganchados y enamorados profundamente. Sin embargo, su amor es imposible y ellos lo saben por ese gran conflicto entre sus familias. Aún así, los fieles enamorados deciden verse en secreto, con la complicidad de Fray Lorenzo, quien ve en su unión la posibilidad de reconciliar a las dos familias y después deciden casarse. En ese mismo tiempo, un primo de Julieta, de nombre Teobaldo, decide retar a duelo a Romeo. Después de eso, el mejor amigo, de nombre Mercucio, toma su lugar y muere en manos de Teobaldo, en donde éste le propició heridas de espada que le fueron muy letales. Por consiguiente, Romeo, enojado y triste por esa muerte, adolorido y atormentado, se ve obligado a vengar a su amigo y asesinar al primo de su amada. Y al hacer esto, viola el decreto de ese pueblo. Como consecuencia de este acto, en el castigo, ¿cuál fue? Bueno, pues fue ser exiliado de Verona bajo amenaza de muerte. A posteriori de todo esto, el padre de Julieta decide comprometerla con el conde Paris, cosa la que Julieta acepta a regañadientes, mientras arma con el fray Lorenzo un plan para escapar con Romeo. Se tomará una pócima que le inducirá a un intenso coma en donde no va a poder despertar después de 48 horas. Y así la familia va a creerla muerta y que la va a depositar en una cripta familiar. Romeo podrá ingresar furtivamente y rescatarla. Ese era el plan inicial. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues las cosas salen mal y el mensajero que debía alertar a Romeo de este plan no logra darle la carta a tiempo. Lo contacta en cambio uno de sus sirvientes, Baltasar, quien le informa sobre la repentina muerte de Julieta. Y esta es una noticia que destroza por completo a nuestro Romeo. Bueno, por otra parte, ¿qué pasa? Sin conocimiento del plan de su amada, Romeo le compra un veneno a un boticario y acude al sepulcro de Julieta para poder morir a su lado. Qué triste, ¿verdad?
No obstante, en el cementerio se encontraba Paris, prometido de Julieta, quien él muy triste llorando por la partida de su amada. ¿Qué pasa aquí? Bueno, comienza otra batalla campal entre ambos, Romeo y Paris, en la que el segundo desafortunadamente pierde la vida en esta pelea. Finalmente, Romeo se suicida y al despertar Julieta de su coma inducido, porque recordemos que ella estaba fingiendo al tomarse esa pócima, se encuentra con los dos cadáveres de sus pretendientes en la tumba de ella, pero oh sorpresa, ella estaba viva. ¿Qué pasa aquí? Julieta, consumida por ese dolor tan desgarrante por ver esa muerte de su amado, se atraviesa con ella el corazón, toma una daga de Romeo y con eso mismo da fin a su propia vida. Por último, la muerte de estos dos jóvenes es relatada por Fray Lorenzo a las familias de cada uno, así como al príncipe de la ciudad. Les explica paso a paso todo lo que sucedió desde el primer día que se conocieron, aquellos amados fieles de Romeo y Julieta, la forma en la que planearon todo y cómo se fueron presentando los hechos. A ello, como en este, pues sí, ¿verdad? Como también alude este hecho de la culpa por haber sido cómplice y por proponerle ese plan a Julieta, donde terminó en trágicas muertes. Con todo esto sucedido, con esta tragedia, se pone fin a la rivalidad entre las familias y al darse cuenta en ese momento que su odio infundado terminó con la vida de aquellos jóvenes enamorados, ambos padres deciden montar una estatua de oro en honor a estos fallecidos. Y fue la forma pues en la que resolvieron todo ese conflicto entre los miembros de la familia. Qué triste, ¿verdad? Cómo todo esto desencadenó en una muerte. Bueno, en dos muertes, una perteneciente a cada familia. Muy bien, ahora continuemos con el tema. En este es la idea principal de toda la obra. Un tema pues lo podemos encontrar con la intención del autor al escribir su obra. El tema debe de ser claro, por lo que en esta obra debe de estar rodeada de complementos que sintetizan la intención del autor. ¿Qué pasa aquí? El tema pues es una ultrasíntesis de la obra, debido a que resume en una sola idea toda la intención de la narración. Bueno, pues el tema de esta obra es el amor prohibido. ¿Cuál es mi opinión sobre esta obra? ¿Qué es lo que pienso yo? Bueno, pues en mi consideración puedo establecer que es una obra fenomenal. ¿Por qué? Porque hoy en el actual siglo XXI seguimos hablando de esos fieles enamorados, ¿cierto? Aún los tenemos presentes, en donde el destino pues les jugó muy mal. Me parece sumamente interesante pues el hecho de que esta obra ha sido tan popular e impactante que convirtió a Verona en Italia, uno de los centros de atracción más popular. ¿Qué pasa aquí? Ahí llegan cientos de parejas y matrimonios que desean ir a celebrar su amor en la ciudad, que es apodada como la ciudad de Romeo y Julieta. Entonces, si ustedes tienen una vuelta por allá, no duden en acudir a ese lugar. La trágica historia de estos dos jóvenes enamorados, empujados a hacer acciones desesperadas por amor, y todo eso provocado a causa de qué? De sus familias que son rivales y enemigas desde hace mucho tiempo. Qué injusto es todo esto. Bueno, pues la obra me encanta por la forma que tiene Shakespeare de mezclar tanto un relato como lo es el drama, el odio, la lucha, entre otras. Y claro está en que jamás quisiera estar en los zapatos de estos personajes, porque pues no sería justo, ¿no? Que tu amor se vea truncado por el odio de otras familias. Muy bien, ahora vamos a trabajar en un modelo de análisis literario. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues en esto el tema se enfoca a un amor prohibido. En función pues al espacio podemos establecer que esta obra es en lugar o lugares donde se desarrollan los sucesos que nos presenta una narrativa. En este caso, la narrativa se presenta en Verona, Italia. Tiene un espacio que es ahí. También hay dos tipos de tiempo. Encontramos el tiempo cronológico y el psicológico.
¿Cuál es la diferencia? Se los voy a explicar. En este caso, el tiempo cronológico es cuando pasa en un determinado momento, en meses, en años, y el tiempo psicológico es aquel que sucede en nuestros recuerdos, en nuestra memoria. Bueno, pues aquí encontramos el tiempo cronológico porque nos habla con hechos que pasaron tiempo tras tiempo. En cuanto a la narración, pues se dictamina que es tradicional. ¿Por qué? Porque pues en esta obra se tiene una exposición que nos muestra la situación o problemática que va a presentarse en el relato. También tiene, pues en este caso, el enamoramiento de los personajes. ¿Qué va a pasar después? Un nudo o un clímax, que es el problema, es el momento de mayor auge en la narrativa. ¿Qué pasa con esos personajes? Todo lo que ellos tienen que atravesar para poder estar juntos. Y finalmente encontramos pues un desenlace, que es aquí pues en donde podemos ver la muerte de estos trágicos enamorados por no poder estar juntos. También siguiendo con esta línea, pues encontramos a los personajes. ¿Qué tipo de personaje? Bueno, pues aquí los podemos clasificar en varios tipos. Tenemos principales, en este caso es Romeo, Julieta. Tenemos secundarios antagonistas, que en este caso son, por ejemplo, Paris, que es un actor que actúa ahí en contra de nuestros enamorados. Tenemos a los padres también de Julieta, que son, vamos a llamarlo así, enemigos de este amor. Y aquí también encontramos a los ambientales. En ambientales podemos decir que es Teobaldo, que es el primo. También encontramos a la sirvienta, que es una fiel compañera de nuestra querida Julieta, que la acompaña hasta sus últimos días. En esta obra siempre vamos a encontrar ideas. ¿Por qué? Porque pues estos son los conceptos particulares del autor con su forma de pensar. El escritor plasma todas estas ideas en su obra y nosotros como lectores tenemos que darnos cuenta de qué tipo son. Por ejemplo, pueden ser sociales, pueden ser filosóficas, religiosas, históricas, etcétera. Ahora, en esta obra las ideas son religiosas y sociales. ¿Por qué? Pues porque nos habla de un matrimonio y de conflictos sociales entre familias de estos personajes. Muy bien, ahora vamos a seguir con los recursos estilísticos. ¿Cuáles son estos? Bueno, los recursos estilísticos que encontramos en la narrativa son diversos, como por ejemplo, entre las líneas encontramos, más odiosa me es tal palabra que el infierno mismo. Aquí tenemos una hipérbole porque exagera al decir que lo está odiando. También dicen que va ahí con frecuencia a juntar su llanto con el rocío de la mañana. Es una metáfora. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que llora en ese lugar por las mañanas. Ay, qué triste, ¿verdad? También encontramos otra que dice, guarda con avaricia su secreto y se consume en él como el germen herido por el gusano antes de desarrollarse. ¿Qué es esto? Es una comparación. ¿Por qué? Porque nos relaciona dos términos y los embona en una oración. Hace que estén compaginados uno con el otro. También encontramos otro por acá que dice, mi alma padece el implacable rigor de sus desdenes. ¿Qué es esto? Es una metáfora. ¿Por qué? Porque alude que su alma sufre porque la otra persona no lo ve con ojos de amor. ¿Se fijan cómo podemos encontrar un sinfín de recursos estilísticos en esta obra? Solamente es cuestión de que nosotros pongamos atención y podamos identificar a qué se refiere cada uno de ellos. Finalmente, pues tenemos una técnica literaria. Aquí, ¿qué es esto? Bueno, se incluye la voz narrativa que puede ser en primera, segunda o tercera persona. La narración de esta obra es en tercera persona por parte de un narrador directo. ¿Qué es esto? Se los voy a explicar. Este narrador es el que permite que los personajes tengan voz dentro de la obra. Y por todo lo descrito con antelación, esta obra nos deja una gran enseñanza. Nos demuestra que es muy importante luchar por aquello que amas, que no debemos dejarnos vencer y que jamás debemos de dar algo por perdido. Por el contrario, ¿qué debemos de hacer? Si se ama lo suficiente, perdurará hasta el final de nuestros días.
Bueno, pues ahora les voy a dejar unas recomendaciones para trabajar esta lectura con los adolescentes, con nuestros adolescentes que necesitan que reforcemos ese sentido de pertenencia a la lectura, esa hambre por conocer y saber más de la literatura. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues la obra en función es adecuada para estos muchachos. ¿Por qué? Porque tiene un léxico digerible para ellos. Y en caso de presentar, por ejemplo, algunas dudas, en cuanto al significado, pueden resolverlo buscando en alguna fuente confiable en Internet. Recordemos que no todo lo que está en Internet es confiable. Entonces nosotros debemos de estar ahí en supervisión para que nuestros adolescentes lo puedan hacer de la mejor manera. ¿Esto qué propicia? Bueno, pues propicia también que el alumno pueda buscar y resolver conflictos de una manera asertiva. Eso es algo muy importante. También aunado a esto, pues con esta narración se puede trabajar actividades recurrentes. ¿Qué son estas? Bueno, pues ustedes sabrán que son la búsqueda de palabras desconocidas, ejemplificaciones, identificación de ideas, entre muchas otras más. Bueno, estas actividades recurrentes se distinguen de los proyectos, no es lo mismo. Aquí es importante hacerles esta aclaración. ¿Por qué? Porque las actividades recurrentes no tienen una meta ni un tiempo en específico. Se pueden tratar actividades de lo que nosotros queramos en distintos momentos de nuestra planificación. Y lo mejor de todo es esto, que son totalmente flexibles. No vamos a necesitar de una o de otra, sino que las podemos utilizar aisladas. Bueno, pues a partir de esto también podemos utilizar la obra para trabajar diferentes aprendizajes esperados, que como ustedes saben, los encontramos en el libro de Educación Integral, Lengua Materna Español de Educación Secundaria. ¿Cuáles son estos? Se los voy a mencionar. Encontramos, por ejemplo, el primero. Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema en específico: amor, vida, muerte, guerra. También podemos encontrar, selecciona una o varios movimientos poéticos para leer y comentar poemas. Qué interesante, ¿verdad? Y por último tenemos, lee narraciones de diversos subgéneros narrativos, como cuáles: ciencia ficción, terror, policíaco, aventuras, sagas, entre muchos otros más. Estas son algunas recomendaciones que podemos utilizar. Bueno, pues aquí finalmente es de suma importancia que nosotros como docentes concienticemos a nuestros educandos de la importancia que tiene la lectura crítica y reflexiva en nuestras vidas, que el accionar de cada uno de ellos se verá plasmado años más tarde y que ahorita en este es el momento y la edad justa para adentrarse en el mundo de la lectura. Sí, en ese mundo que nos va a permitir a nosotros poder decir qué es lo que va a pasar, qué vamos a hacer nosotros o cómo le vamos a hacer para poder ser felices. Y muy bien, es aquí en donde podemos terminar. Doy por concluida esta sesión. Les agradezco que estén conmigo, que estén trabajando y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.